Bueno, antes que nada quiero decir que ya estamos ahí con el móvil, Canal 26, en el lugar en donde va a llegar Lázaro Báez. Ahí están, ven imágenes, está Alan Ferraro, ya estaremos cuando él nos lo diga. Esta es la ruta, no es la ruta del dinero, pero es la ruta del que tenía el dinero, manejaba el dinero, manejaba la guita. Gustavo Segre, permanentemente Gustavo, que está aquí en Argentina desde hace algunos días, está haciendo comparaciones mentales entre la corrupción aquí, esta que se está develando a cada minuto, y lo que ocurre allá. ¿Cómo andas, Gustavo? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Por favor. ¿Para quién robaban en el Lava Jato en Brasil? En el Lava Jato robaban para el partido y para ellos. A diferencia del Mensalón, que fue el robo anterior, que era solo para el partido. Se ve que sobraba la plata, pero estaba muy bien instrumentado, porque Pablo era como que... Yo tenía una constructora que le daba servicios a Petrobras y en vez de cobrarle lo que le debería cobrar, el gobierno me decía, cobrame el 3% más 3%, era poco, 3%, pagás los impuestos que corresponden a ese 3% y lo que sobra lo donás legalmente al partido. Entonces, si vos escuchás al Partido de los Trabajadores, ante cualquier pregunta te dicen, las donaciones eran legales y están registradas en el Tribunal Superior Electoral. El versito es siempre el mismo, pero el recurso era ilícito. Y esa cuestión es lo que está diferente que lo que veía acá, ¿no? Otra cosa que me apuntabas, la ley del arrepentido, la delación premiada en Brasil, ¿funciona si devuelven la guita? Solamente. Y si delatan hacia arriba. Y esto fue lo que cambió todo. Vamos a poner el ejemplo aquí. Tenemos ley del arrepentido. Jaime entra y le dice el juez, mire, tiene la oportunidad en su vida, Jaime. Usted ha dejado su huella, por ejemplo, en esta alfombra, en todos lados. Hable. Pero no es solamente hable hacia arriba. Hable y devuelva. Póngala. Uno de los gerentes de la empresa Petrobras tuvo que devolver 95 millones de dólares, solamente uno. La cantidad de dinero que recaudó el juez Sergio Moro de repatriaciones fueron 2.000 millones de dólares. Gracias, Graciela, por estar aquí. No, gracias por la invitación. ¿Para quién robaban? Gracias, Ricardo. ¿Qué día? Y vamos a hablar de... Se juntó todo. ¿Para quiénes robaban? Acá. Y yo creo que el justificativo era para la política, ¿no? Si uno la escucha a Diana Conte, la propia Cristina en su discurso del 2005, que decía que ellos habían construido un patrimonio para hacer política, pero en realidad creo que robaban para ellos estos funcionarios, una parte para su peculado personal y otra parte me parece para Néstor y Cristina. Claro, ¿no? pero en todo caso pienso desde un punto de vista, desde una concepción socialista irónica, al menos en Brasil habían establecido alguna normativa como para donar algo para el partido y que eso tuviera una especie de cobertura legal. No, y era el 3%, por lo que dice Gustavo Segre. Claro. Acá la verdad que uno está pensando y hablando de, no sé, del 50 o más, porque se han pagado obras en el caso de Báez en Santa Cruz que nunca se hicieron. Entonces ahí es del 100% el robo, ¿no? Ricardo, la justicia decía, levántate y anda. De pronto se levantó y anduvo. Sí, yo creo que el clamor de la sociedad fue determinante. El cambio de gobierno también fue determinante. Eso no habla bien de la justicia, pero bueno, bienvenida sea en este momento, ¿no? Pero yo creo que el clamor de la sociedad cumplió un papel clave. Sos fiscal, ¿no? Y un dato que tenemos, Luis, me podés ayudar en esto, Luis, gracias por estar esta noche aquí, es que muchos colegas que transitan durante varias horas del día a tribunales dicen, los fiscales se han chocado y recontrachocado muchas veces contra los jueces cajoneros, ¿no? De hecho, Casanelo, a ver, desde junio tengo entendido que tenía el pedido del fiscal para la indagatoria. Sí, y aparte que lo indagó a Báez y tenía una falta de mérito Báez, ¿no? Exacto. Claro. ¿Cuál es esa realidad? ¿Crees que ahora se acomodan un poco los tantos? Porque sin que haya una acción mancomunada fiscales y jueces, me parece que no funciona. Yo creo que hubo de todo en los dos lados, ¿no? O sea, como vos empezaste el programa, el fiscal antilavado de la Argentina está procesado con procesamiento firme de la Cámara Federal por haber favorecido a Lázaro Báez. Carlos Gonela, Y hoy es el fiscal antilavado de la Argentina. Contá y ayúdame a repasar. Marijuana estaba de licencia, viene el programa de la Nata, viene una denuncia, se empieza la actuación y empiezan a discutir quiénes iban en el requerimiento de instrucción. Y Gonela está procesado por haber sacado a Lázaro Báez y a su hijo,
que son los que ahora están presos. ¿Se dio cuenta? Digo, está llegando al lugar ahí. Alan, estás allí, está llegando Lázaro Báez. Aquí estamos, Pablo, sobre la calle Madariaga. Está arribando esta caravana que trae a Lázaro Báez y a Pérez Gadín. Hay gente que se ha agolpado aquí frente a la Superintendencia de Investigaciones Federales para expresar su repudio a estos dos imputados que hoy pasarán la noche aquí en dos celdas separadas. Este es un lugar de tránsito. Así entonces hay gente que está con huevos en la mano también. Y aquí en esta camioneta está ya llegando Lázaro Báez y Pérez Gadín. Importantísimo operativo de seguridad. Y allí se está ya ubicando la camioneta en la zona del playón. Huevazos contra los vehículos, en este caso de uno de los grupos especiales de la Policía Federal que escoltaba a Pérez Gadín y a Lázaro Báez. De esta manera, aquí pasará la noche estas dos personas hasta tanto mañana concurran a los tribunales, en el caso de Lázaro Báez, por lo menos para prestar declaración. Recordemos que el día jueves originalmente estaba citado en el tribunal y esto se ha visto adelantado a partir de que el juez Casanelo sospechara que existía algún tipo de riesgo de fuga y aquí la gente está gritando contra estos dos imputados. Alan, ¿te podés acercar a la gente allí? ¿Cuánta gente hay? Bueno, claro, va a ser difícil. Calcularía, Pablo, aproximadamente unas 50 a 60 personas que están acá con carteles, están haciendo sonar también una bocina y aquí entonces expresan su repudio contra los imputados y piden justicia. Bien, obviamente deben ser vecinos de la zona, ¿no? Son vecinos que se han dado cita. Exactamente. Claro. Al observar el movimiento que se venía dando aquí desde temprano, claro, se fueron acercando, esperaron y ahora mismo se volcaron contra el portón de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Gracias, Alan. Excelente laburo allí en Lugano, en donde van a pasar la noche Pérez Gadín y Lázaro Báez. Parece una novela en capítulos, ¿no? Una novela brasileña, telenovela venezolana, mexicana. Luis, reconstruyamos lo que estaba planteando recién Ricardo, hablando del fiscal Gonella. Porque yo tengo otra pregunta para hacerles, una pregunta política. ¿Qué va a pasar con las mayorías? Yo venía escuchándolo a Pichetto, venía desde mi casa, que estaba con Maxi, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese grupo del Frente para la Victoria que de pronto recobró cierta racionalidad, hasta fue elogiado políticamente por muchos observadores, todos encabezados por Pichetto, y le votaron al gobierno el arreglo con los holdouts, los mismos que hasta hace 30 días decían fuera buitres, patria buitres, etc. ¿Le darán al gobierno, por ejemplo, mayorías necesarias para hacerle un juicio político, al menos iniciarle un juicio político a Gilles Carbó? No lo sé, yo creo que políticamente el ganador es el PJ más tradicional, será Massa, irán para ese lado, no creo que vayan para Cambiemos, pero acá el gran perdedor es el kirchnerismo, obviamente, es esta banda que se enquistó en el poder y que robaban para construir poder y quedarse con las empresas, con los casinos, con el juego, con el los fútbol, derechos humanos. con los derechos humanos. Luis, tu libro, El negocio de los derechos humanos. No quedó actividad sin que esté vinculada a un negocio. Y esto es lo más fuerte. Y esto es lo más reaccionario desde un punto de vista, ¿no? Hicieron negocio hasta con los derechos humanos. Hasta allí llegó la asociación o el plan, ¿no? No dejaron ni un resquicio. Supongamos, podrían haber dejado los derechos humanos como una pantalla ética, una pantalla... No lo hicieron, Luis. Y valioso tu aporte y tu trabajo. Y utilizaron a los pobres, engañaron a un pueblo. A ver, vos lo decías, con los derechos humanos, 1.200 millones de pesos, construcción de viviendas. Pasó lo mismo con Joclender que con Milagro Sala. Hoy no nos acordamos que Sala sigue detenida. Pasó de todo en estos 3 meses, de todo. Debido que va a tener que ir a la indagatoria, Jaime preso, lo de Lázaro Báez que era inconcebible semanas atrás, el video de la Rosadita, los sauces que arranca Stolbizer con esa investigación
que encarará Bonadío. Se reabre, por ejemplo, le prescribió la causa de Antonini Wilson, se va a volver a ver. O sea, de todo, se va a discutir de todo. ¿Qué está pasando? Porque no alcanzamos a procesar la cantidad de noticias. Debido, de pronto, malas noticias para Debido, que hasta ahora era como que era un intocable. Allanamiento a las oficinas de Dromi. Revocan el sobreseimiento en la causa de Antonini Wilson. Digamos, no hay que ser demasiado perspicaz. Hay como un movimiento sincrónico. ¿O no funciona así, Ricardo, la cosa? Yo creo que sí, que va a pasar, se va a venir ahora, en cualquier momento van a empezar todos los planteos de la cosa juzgada írrita. O sea, esta revocatoria de sobreseimientos o absoluciones que fueron hechas en contra de la ley. Y ahí se va a empezar a plantear todo esto, los enriquecimientos ilícitos que fueron sobreseídos. Todo eso va a empezar a pasar. ¿Y crees que el concepto de cosa írrita puede llegar a regresar sobre causas clave? Totalmente, hay fallos de la Corte que lo permiten, sí. Lo que preguntaba recién en cámara, el rol de Gilles Carbó, porque acá hay cosas que vamos a tener que empezar a ver muy puntillosamente a partir de ahora. La jefa de los fiscales, hubo un fallo ahora de hace pocas horas en donde le dieron vuelta el nombramiento de fiscales a Gilles Carbó. Claro, quedó confirmado al rechazar la Corte la medida cautelar que habíamos obtenido desde la Asociación de Magistrados. Se habían intentado designar 16 fiscales generales sobre la base de un código que no estaba en vigencia. Sí. Era obvio que eso era ilegal y fue lo que quedó hoy firme en la Corte. Y sobre las mayorías políticas, ¿qué opinas a ver, hay elementos para... es tu jefa. Claro. Es tu jefa, Gilles Carbó. Sí. Es complicado preguntarlo, pero... No, yo tengo una respuesta. O sea, a mí como fiscal no me toca opinar sobre si hay que remover o no un procurador, pues eso es un mecanismo de la política. Sí. Se está previsto, es verdad, en la ley que hay que someterlo a un juicio político. ¿Por qué razones? Por mal desempeño, por comisión de delitos. Hoy ha ingresado un proyecto del Poder Ejecutivo en el Congreso donde se dice que el plazo es de 4 años, el de duración del procurador, y que se la puede remover con 2/3 del Senado sin necesidad de tener los 2/3 de diputados. La discusión se va a plantear si es aplicable o no es aplicable retroactivamente. Yo creo que sí, porque la Corte tiene dicho, y lo dice el proyecto de ley, que no se pueden agregar casos de juicio político que no están previstos en la Constitución. Y la Constitución no prevé el juicio político del procurador. Con lo cual se podría modificar por ley. Graciela, esto es claramente el pasado que se nos viene encima. Y se nos viene encima el pasado en un momento en que el presente comenzaba también a ser puesto bajo la lupa. Cuando digo el presente, digo las empresas offshore, digo las explicaciones o la mejor forma que el presidente Macri tiene para dar explicaciones sobre esa cuenta o esas cuentas que aparecieron en Panamá. ¿Cómo garantizar que esta sea una oportunidad real, no solo para juzgar estas evidencias en tropel, sino también para cuidar que la corrupción no crezca ahora? A mí me parece que es importante fortalecer la justicia, ¿no? Y en ese aspecto el tema de los fiscales es muy importante, porque si la jefa de los fiscales, la doctora Gil Carbó y otros fiscales como Bonella, Picardi, digamos, terminan siendo, defensores de exfuncionarios, entonces la justicia no va a funcionar. Entonces nosotros necesitamos que los jueces y los fiscales hagan lo que tienen que hacer en los tiempos correspondientes, no que esperen que se vaya un gobierno, ni todavía que sigamos con juicios de la época de Carlos Menem, ¿no? Me parece que, como decía mi abuela, la justicia cuando demora no es justicia. Y creo que lo que hay que trabajar es en mejorar los mecanismos de lucha contra la corrupción, mejorar la transparencia en el Estado. Yo creo que sobre eso hay que hacer mucho, las compras en el Estado, porque a mí me parece que los mecanismos que en la Argentina son muy complejos, pero que en definitiva no terminan la corrupción, al contrario, digamos, la fomenta, porque vos ves un montón de pliegos, en su gran mayoría dirigidos, la obra pública con clubes armados, donde ya se sabe de antemano quién gana uno u otro. Entonces, estas son las cosas que me parece sobre las cuales
Cambiemos, el gobierno del presidente Macri tiene que trabajar. Y después, me parece que, por supuesto, el tema de las cuentas offshore, que una cuenta offshore no significa algo ilegal, acá lo explicó muy bien el doctor De Pablo, pero a mí sí me parece que es una oportunidad para generar un mecanismo de confianza. A mí, por ejemplo, la explicación en un comunicado de prensa no me alcanzó. Me parece muy bien, ahora lo han puesto hasta en internet, la declaración jurada de Francisco Macri, o de Franco Macri, donde está allí la declarada cuenta. Entonces, obviamente no es ilegal. Por supuesto que es opinable, y como es opinable digo que a mí... Pero a hay mí en términos- hay otros que todavía no han explicado. Bueno, claro, es que este es el problema en el análisis, ¿no? Cuando mezclamos todo junto, al kirchnerismo, y por eso digo, es hora que muchos seguidores de buena fe, acá hubo mucha guita, mucha gente que se llevó mucha guita, mucho dinero, robaron mucho. Muchos se beneficiaron y muchos comieron una porción de la torta, pero muchos otros adhirieron de buena fe. Entonces es hora que los adherentes de buena fe abran los ojos, suelten amarras. ¿Por qué? Porque todavía se piensa binariamente en la Argentina y creen que, por ejemplo, aquí vamos a ocultar lo que haga Mauricio Macri. No, a mí tampoco me convenció ni la respuesta por un comunicado, ni siquiera creo fue pertinente la conferencia de prensa por parte del jefe de gabinete. Porque es una cuestión personal del señor Mauricio Macri, ¿no? Y en esto no solamente hay que ser sino parecer, y mientras más transparente se sea, mucho más fácil la gente va a poder diferenciar, porque si no estamos cayendo en un riesgo formidable, que es la Biblia y el calefón. ¿No? Sí, Perdón, de que en el mismo lodo todos manoseados. Sí, es lo que nos quieren hacer creer. Como antes nos decían que robaban pero hacían, entonces eso justificaba el robo, ahora nos dicen no, todos roban. No, todos roban Sí, no. Ricardo. Claro, que todo es lo mismo. Todos El todos riesgo de roban que- no, claro. no es así. No, y además una reivindicación al periodismo. Esa noticia de los Panama Papers, el fanático kirchnerista se enteró con la tapa de La Nación, con Clarín y con TN y con canales o periodistas como vos, Pablo. O sea, no fueron los periodistas de Tiempo Argentino, de C5N, los que le dieron esa información. No, Porque no hicieron periodismo, además, no saben investigar. Acá la Ahora real- encontraron, viste, y están buscando Sí, de ahora todos sí, los lo están opositores explotando. para justificar lo injustificable que es esto. No hay lo de nada Lázaro más Báez. cínico que un kirchnerista denunciando corrupción de otro. Claro, pero digo, la gran oportunidad que tenemos es que también Cambiemos sepa, a ver, uy, ¿cómo lo digo esto? Que esto, ¿no? De las cámaras sobre Lázaro Báez, los huevos, la gente que quiere, nos hace acordar al circo romano, ¿no? Son esas imágenes del pan y el circo. Que esto no vaya a ser, ¿no? El circo para disimular otras cosas, no, de ninguna manera. Acá ha habido una negación de la realidad dolosa durante 12 años, Por fin, la realidad impera, se impone. Pero esto nos permite también, como en Brasil va a pasar, tener la percepción también de lo que pasa hoy. En Brasil, la gente puede determinar claramente quién es quién, o la crisis de corrupción se lleva, digamos, no se lleva puesto a la política entera, pero la desconfianza es contra toda la clase política. La desconfianza siempre está en toda la clase política, pero vos empezás a ver quién es quién, indudablemente. Y una cosa que creo que es importante y que debemos ver en los próximos días o en los próximos meses en Argentina es algo que se vio a un tiempo atrás en Brasil, que es la población empieza a sentir orgullo de la institución judicial. Y eso antes no se veía. En una manifestación en San Pablo, por ejemplo, vos escuchabas a la gente vivando a la Policía Federal. Es muy raro eso. No, rarísimo. Es muy raro. Y vos ves que las instituciones judiciales están por encima de cualquier sospecha. Y eso también es raro. Y Entonces, contanos, ¿y cómo se logró eso, Gustavo? ley del arrepentido. De una forma muy simple. Viene de 1988, cuando cambió la Constitución, y la forma de elegir los jueces cambió también. Viene en una ley que el año ¿Cómo pasado... se eligen los jueces? Por concurso, únicamente por concurso, y no interesa de qué partidismo tenga. Y una cosa importante es que Dilma Rousseff evitó de alguna manera, o no consiguió, tener una Corte Suprema integralmente a favor del gobierno, porque en los próximos 4 años cambiaban 5 integrantes sobre 11, y los 5 anteriores habían sido puestos por Lula y por Dilma, con lo cual le quedaban 10 miembros sobre 11 amigos o vinculados o indicados. Y el propio Senado le cambió esa ley, que se llamaba la ley del bastón, y aumentó en 5 años la edad de jubilación para que queden 6
que no eran a favor del gobierno y 5 que tenían algún favorecimiento. Tu percepción, voy al corte, hacemos un pequeño corte y seguimos unos minutos más. Graciela se tiene que ir en un ratito y le voy a hacer la última pregunta. Pero acá la pregunta que sobrevuela todos estos coloquios, este conversatorio es, ¿Cristina puede ir presa? ¿Lázaro puede hablar a tal punto de comprometerla tanto? ¿Está complicado? ¿Lula puede ir preso? Yo creo que Lula puede ir preso, sí, y creo que cuando vos tenés un hijo o una esposa en el medio de un problema, como lo tiene Lázaro Báez, la cosa te cambia. Porque si uno dice, bueno, es lo que le pasó inclusive a Marcelo Odebrecht, cuando él se resistía a hacer delación premiada, cuando empiezan a hablar los gerentes, que no tienen el espacio de lealtad con la compañía que sí puede tener un director o un dueño, ahí dijo, perdí, y ahí hace la delación. Con lo cual, cuando vos colocas gente que tiene nada que ver con la situación, o familiares directos como un esposo o un hijo, yo creo que te hace pensar. Pausa, ya seguimos en este conversatorio. Economía y corrupción eran las consignas, aún antes, por supuesto, de la detención de Lázaro Báez.